en ellos, proyectos de explotación de recursos en los mismos e incluso ataques armados contra dichos espacios. Ejemplos de ellos son el proyecto de la empresa Muriel en el Cerro Careperro, entre Chocó y Antioquía, o la presencia de Oxy en territorio sagrado de los Uba, o el proyecto de la empresa Drisa de la represa de Besotes en la Sierra Nevada de Santa Marta. Derecho a la participación en los asuntos que les conciernen. A pesar de que todos los textos internacionales de referencia incorporan el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en relación con todos los asuntos que les conciernen, y en particular el derecho a ser consultados a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras y territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, utilización o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, y antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares, el Tribunal considera aprobado un patrón general de violación de este derecho de participación. El Gobierno de Colombia desarrolla una política que se caracteriza por estar al servicio de los intereses de las grandes empresas, haciendo dejación de sus funciones públicas y facilitando a las empresas una gestión privatizada de esa supuesta participación. El resultado de todo ello es la vulneración de las decisiones de los pueblos en ejercicio de su derecho de autogobierno y el incumplimiento generalizado de la obligación de consulta previa y la perversión de dicha figura. La consulta previa casi nunca es previa. Tiene poco de consulta y más de reunión publicitaria convocada por las propias empresas promotoras. Solamente se dispone de la información que quieren facilitar los propios promotores y con frecuencia se recurre al engaño para obtener firmas indígenas para actas preparadas con antelación. O se utilizan estos procedimientos para promover la corrupción entre algunos representantes indígenas. A veces incluso se niega la presencia de dichos pueblos en la zona afectada, como es el caso de las operaciones de Ecopetrol en el territorio del pueblo Barí. Además, nunca se incorporan auténticos acuerdos de compensación para los recursos ya explotados o por los daños ya causados. Constituyen, en general, una auténtica burla al derecho de participación. Derecho al desarrollo propio. La exclusión histórica de los pueblos indígenas de los servicios básicos fundamentales, a pesar de la existencia de recursos suficientes en el país y en las propias tierras indígenas, en particular el acceso a alimentos, al agua potable y a la salud, lo que explica la presencia de enfermedades tales como la tuberculosis, el mal de Chagas o la viruela. La imposición de modelos de desarrollo basados en la explotación de los recursos naturales por las empresas transnacionales, haciendo imposible la implementación de los planes de vida de los pueblos indígenas, afectando la integridad territorial, cultural, ambiental, económica y la soberanía. Finalmente, derecho a la existencia como pueblos. Como consecuencia de todo lo anteriormente señalado, el Tribunal observa un cuadro de falta de reconocimiento profundo de la identidad de los pueblos indígenas y, por tanto, la violación de todos sus derechos que se resumen en su derecho a existir como tales pueblos, con sus propias formas de vida, sus propias costumbres y tradiciones y su propia cosmovisión. El Tribunal ha verificado el peligro inminente de extinción física y cultural de 28 pueblos indígenas, que en la mayoría de los casos tienen menos de un centenar de personas por pueblo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Su desaparición de la faz de la tierra constituiría en pleno siglo XXI, además de una vergüenza para el Estado colombiano y para la humanidad entera, un genocidio y un crimen de lesa humanidad por su acción u omisión institucional de atender a esos pueblos que de manera irreversible están a punto de extinguirse. Ellos son los siguientes: Nucac, Xiripú, Huipibi, Amorúa, Guayabero, Taiwano, Macaguaje, Pisamira, Muinane, Jutpa, Yauna, Vara, Ocaina, Dujos, Piaroa, Caraballo, Nonuya, Matapi, Cacúa, Cahuillari, Tutuyo, Tariano, Yagua, Carapaná, Chiricoa, Achaguá, Carillona y Masiguare. Del conjunto de pruebas aportadas al tribunal en el curso de las audiencias, se debe afirmar la existencia de una situación generalizada de impunidad que en Colombia alcanza carácter estructural, merced al incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En efecto, puede concluirse que la impunidad es la regla, porque el Estado ha cobijado
violaciones persistentes a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por naturaleza imprescriptibles, lo que llevó a las víctimas a presentar acusaciones ante este tribunal. Las investigaciones no suelen exceder de la etapa preliminar y en raros casos alcanzan sentencias firmes, en un marco de temor generalizado de los testigos e inoperancia, cuando no verdadera complicidad de las autoridades encargadas de investigar. En este sentido, el Tribunal Permanente de los Pueblos recoge la invocación de las víctimas y el grito de indignación de un testigo. Que no quede impune, que nunca más quede impune un crimen de lesa humanidad. Bien, el tribunal va a dar lectura al fallo. El Tribunal Permanente de los Pueblos, tras un largo proceso de investigación y audiencias públicas que se inició en Berna a finales del año 2005 y que ha continuado con varias audiencias temáticas realizadas en Colombia, habiendo escuchado en audiencia pública a las organizaciones sociales y sindicales, a las organizaciones no gubernamentales, a los pueblos indígenas y a las víctimas, habiendo analizado la denuncia, los testimonios y las peticiones, así como los alegatos de defensa presentados, al amparo de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, los convenios y las declaraciones internacionales pertinentes y los principios y normas generales del derecho internacional público, en uso de las atribuciones que le otorga su estatuto y su disposición y autorización de las personas, organizaciones, comunidades y pueblos participantes en esta sesión, condena moral y éticamente y denuncia a nivel mundial las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, permitidas e implementadas por los Estados y las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que, con el pretexto de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, son causa del aumento de las desigualdades entre una minoría de poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuencias negativas de la globalización y alientan y permiten la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales que hacen muy difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional. Se condena al Gobierno de Colombia por establecer un marco legislativo que permite la violación del derecho al trabajo, que la Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce, así como de los derechos laborales reconocidos en diversas convenciones internacionales adoptadas en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, por establecer un marco legal e institucional que permite la violación generalizada de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en los convenios internacionales, entre otros, en los pactos internacionales de derechos humanos de 1966, por violación de su deber de protección del medio ambiente establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, por la vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios,
por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas, en sus modalidades de matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros del grupo y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencias que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Estas prácticas se concretan especialmente en el proceso de extinción de 18 comunidades indígenas, en el proceso de aniquilación del movimiento sindical colombiano y en el exterminio del grupo político Unión Patriótica. Por su participación directa e indirecta, por acción y omisión en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en lo siguiente: asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, por su participación directa e indirecta, por acción y omisión en la comisión de crímenes de guerra, que se concretan especialmente en los recogidos en los artículos 3 común y los 4 convenios de Ginebra de 1949, por incumplimiento de sus obligaciones de persecución del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Sin perjuicio de todo lo anterior, la persona perteneciente a los órganos del Estado y a cualquiera grupos paramilitares, sea cual sea su posición en ellos, son también individualmente responsables en el ámbito penal, como autores o cómplices de aquellos crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad en lo que hayan participado. Las empresas transnacionales estudiadas han participado en distintos grados en las violaciones de derechos humanos que a continuación se les imputa. En unos casos mediante una participación directa y activa, en otros mediante una participación como instigadores o como cómplices, en todos los casos por lo menos beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derecho que en ese marco se han producido. Por todo ello, se condena, en la medida de sus respectivas responsabilidades, a las empresas matrices y a sus filiales colombianas siguientes: Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel Mining Corporation, Glencore Sistrata, Anglo American, BP Billington, Anglogor Asanti, Quedada, Smurfit Kappa, Cartón de Colombia, Pisano y su filial maderera del Darién, Urapalma, Sociedad Anónima, Monsanto, Dincorp, Multifruit, Sociedad Anónima, filial de la transnacional del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa Sociedad Anónima, Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold, Cobre y Oro de Colombia Sociedad Anónima, por violaciones graves y masivas de los derechos laborales y específicamente de la libertad sindical, por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas empresariales que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana, por fraude a sus accionistas y a sus consumidores
al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en Colombia. Por su participación en la degradación del medio ambiente de Colombia, por la vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios, por su participación como autores, cómplices o instigadores en la comisión de prácticas genocidas, en sus modalidades de matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad físico-mental de los miembros del grupo y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Estas prácticas se concretan especialmente en el proceso de extinción de 18 comunidades indígenas, en el proceso de aniquilación del movimiento sindical colombiano y en el exterminio del grupo político Unión Patriótica. Por su participación como autores, cómplices o instigadores en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato, exterminio, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados y desaparición forzada de personas. Sin perjuicio del anterior, cualquier persona vinculada a estas empresas es también individualmente responsable en el ámbito penal como autor o cómplice de aquellos crímenes de lesa humanidad en lo que pueda haber participado. A los estados cuya nacionalidad tienen las empresas matrices de las transnacionales analizadas, por permitir e incluso avalar que dichas entidades jurídicas puedan incumplir en su actividad económica en otros países, como Colombia, los estándares internacionales de derechos humanos, es oportuno señalar que no solamente las víctimas pueden poner en conocimiento de la Fiscalía de la Corte los hechos denunciados, siempre que se trate de hechos producidos con posterioridad al 1 de julio del 2002, sino que de acuerdo con el Estatuto de Roma, cualquiera de los más de 100 estados partes pueden remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de estos crímenes, como la que vive Colombia. Este es el fallo del tribunal. El tribunal y todos los que han promovido esta larga sesión colombiana están bien conscientes que es una condena moral que no pueda producir directamente consecuencias sobre las trágicas condiciones que las audiencias han ilustrado y documentado. Sin embargo, es importante brindar al conocimiento de la comunidad internacional y a la opinión pública mundial lo que pasa verdaderamente en este país, ya que la imagen de la situación colombiana que transmiten prevalentemente los medios de comunicación internacionales es manipulada y distorsionada por los intereses económicos y políticos. El tribunal hace un llamado a todos quienes esperan y luchan por un mundo más justo y toman en serio las constituciones, las cartas y los convenios sobre los derechos humanos, a recoger los gritos de sufrimiento y la voluntad de cambiar esta insoportable situación que viven los pueblos.
las condenas, indispensables para indicar al mundo las responsabilidades de asesinatos, masacres, desplazamientos, secuestros, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, quieren subrayar que la comunidad internacional tiene las capacidades, si lo quisiera, de poner fin a la impunidad de los poderosos. El Tribunal pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un relator especial para que presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de introducir normas vinculantes sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, según el documento del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas de 2003. Considerando que todo acto que procure el olvido o la impunidad de los crímenes no es aceptable para la conciencia ética y jurídica, el Tribunal solicita por parte de las Naciones la constitución de una Comisión de la Verdad, absolutamente imparcial e independiente, para establecer la verdad de lo que pasó en estos decenios con respecto a graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, sin renunciar, obviamente, al debido y pleno ejercicio de la jurisdicción penal. Y por eso, el Tribunal pide al Gobierno colombiano, primero, cumplir plenamente con la sentencia de la Corte Constitucional del 2006 sobre la Ley Justicia y Paz y modificar esta ley de acuerdo con los estándares internacionales sobre los derechos humanos. Segundo, denunciar el acuerdo respecto a la no entrega a la Corte Penal Internacional de personas de los Estados Unidos por ser violatorio del Tratado de Roma que instituyó esta misma Corte. Tercero, retirar la reserva de crímenes de guerra. Cuarto, aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Quinto, revocar concesiones de explotación de recursos en territorio indígenas y realizadas sin consentimiento de los pueblos afectados. Sexto, evitar que con sus acciones se alimente la impunidad y se puede eludir el deber de investigar y sancionar los responsables de violaciones de derechos humanos. Séptimo, favorecer negociaciones humanitarias y de paz. Octavo, implementar mecanismos idóneos para que las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia puedan ver realmente satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. 9. Fortalecer el Poder Judicial para que cumpla su papel de administración de justicia con independencia y, finalmente, construir un sistema de justicia efectivamente independiente, eficiente y eficaz para justamente impulsar y apoyar con todos los recursos al sistema judicial para que lleve a cabo procesos de esclarecimiento de los hechos. Además de las recomendaciones ya enunciadas, el Tribunal hace otras que voy a leer a seguir. A la Corte Penal Internacional, el Tribunal se dirige al Procurador de la Corte Penal Internacional para que no retarde más su decisión de admitir el caso Colombia, donde las diversas audiencias de esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos han comprobado la existencia de numerosos crímenes de competencia de aquella Corte. A la comunidad internacional, frente a las prácticas de las empresas transnacionales, la sociedad entera
debe adoptar una posición ética y jurídica de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y en general de las situaciones infrahumanas, de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad. Esto es, una actitud similar a la mantenida frente a acciones como la tortura o las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias. Y a los insurgentes, respetar en toda circunstancia el derecho internacional humanitario que protege a la población civil, liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas civiles secuestradas. Finalmente, el tribunal recomienda a la justicia colombiana. El tribunal considera necesaria y oportuna una exhortación a los abogados, fiscales, jueces y magistrados de Colombia en el sentido de que asuman un papel activo en la búsqueda de una justicia auténtica que es un presupuesto para la paz. El tribunal, vista la importancia de las demandas de justicia que han acompañado a las presentaciones con el propósito de alentar a tribunales y operadores de justicia a fin de que se desarrollen los contenidos del derecho y se logre un eficaz derecho a la justicia, resuelve remitir el expediente con el presente dictamen y recomendaciones no solamente a las siguientes instituciones de gobierno y a las empresas transnacionales que han sido consideradas en este fallo, sino también para que actúen en consecuencia con sus competencias, facultades y atribuciones, al fiscal de la Corte Penal Internacional, al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y relatores especiales competentes para esta materia y al relator especial para la independencia de los magistrados y de los jueces. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Presidente de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General, Fiscal General y Defensor del Pueblo de Colombia, Gobierno de los Estados miembros y la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea.